Muy buenos días. Una vez más estamos aquí para hablar acerca de la palabra de Dios y hacer unos puntos bien claros para que entendamos bien al Padre Celestial, cómo actúa Él y las palabras de Dios en el Antiguo Testamento más que todo y en el Nuevo Testamento de su revelación. Tema que estoy interesado en hablar acerca del significado de la palabra Elohim, que la utilizaron para decir Dios, dioses, poderosos, poderosos. La cristiandad, pues, no le gusta penetrar mucho en este significado de la palabra porque dice que pues, el Antiguo Testamento es hebreo, no es para ellos. Bueno, vamos a hablar sobre eso y el resultado va a ser maravilloso. Vamos a observar un corto y simple estudio reflexivo acerca de esa palabra maravillosa, Elohim. Uno de los argumentos favoritos de la teología trinitaria se relaciona con el significado de la palabra hebrea Elohim, siendo que el término Elohim se le aplica en la escritura a Yahweh, el Padre Celestial, y siendo que esta es una palabra plural, la teología de la Trinidad reclaman que esto es evidencia de que el pueblo hebreo concebía a Yahweh, el Padre, como un ser compuesto de tres personas, esto es, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nada más lejos de la realidad. Para los estudiantes, cuidadosamente es fácil darse cuenta del error de ese argumento. Si la palabra Elohim significara persona, el argumento sería válido, pero ese no es el caso. Elohim nunca significa persona, sino en lenguaje de Reina Valera, dioses o más correctamente poderosos. Para ser fieles al supuesto significado trinitario de la palabra, tendría que decirse que Yahweh está compuesto de tres dioses, no personas, porque el significado de persona no está ni siquiera implícito en el término hebreo. Por supuesto, decir que uno cree en tres dioses sería calificado de politeísmo por todos inmediatamente. A fin de entender correctamente la naturaleza de Yahweh, nuestro Padre, o más bien el significado de la palabra Elohim, es necesario entender los límites de la aplicabilidad de la palabra. Toda palabra tiene ciertos límites de aplicabilidad, fuera de los cuales pierde su utilidad. Si uno aplica una palabra fuera de sus límites de aplicabilidad, esta pierde su significado y su utilidad para describirse hace ininteligible. Para entender los límites de aplicabilidad de una palabra en particular es conveniente consultar un buen diccionario, pero esto no es suficiente. Es necesario también cortejar cómo se usa la palabra en las escrituras hebreas y aún en las traducciones que han hecho del hebreo. Y qué límites de aplicabilidad se le establecen a dicha palabra en la cultura de la cual provienen los escritos que la contienen. Veremos en este estudio que en la escritura hebrea se usa la palabra Elohim con un sentido plural, llamado plural numérico, cuando se aplica a diversas deidades sobre seres sobrenaturales, y también se usa con sentido singular, llamado plural abstracto, cuando se le aplica a una deidad singular, pero nunca se utiliza con referencia a una deidad compuesta. Esto no es en modo alguno un concepto nuevo, Gesenio, aclamado como el padre, los gramáticos hebreos, dijo, hace mucho tiempo que la palabra Elohim, cuando se aplica a Yahweh, el Padre, o a cualquier deidad singular, es un plural de excelencia o majestad. Elohim con sentido plural. Moisés usó la palabra Elohim con sentido plural al referirse a demonios que las naciones en sus días adoraban como deidades. Sacrifican a demonios que no son Elohá, Dios, a dioses, Elohim, a los que no conocían, a nuevos, recién llegados que vuestros padres no temieron. Deuteronomio 32, versículo 17, cantera iglesias. Yahweh, el Padre mismo, usó la palabra Elohim con referencia a ídolos que se adoraban como deidades en Egipto. Pasaré por la tierra de Egipto y en esa noche mataré a todo primogénito y haré justicia a todos los dioses, Elohim de Egipto. Éxodo 12:12. Moisés aplicó la palabra Elohim a diversas deidades, incluyendo a Yahweh. Entre ellas ahora reconozco que Yahweh, más grande que todos los dioses, Elohim, quien ofrezca sacrificio a los dioses Elohim, a excepción de solo Yahweh, será anatema. Éxodo 18, versículo 11 y 20. Y capítulo 22, versículos 19 y 20. Cantera de iglesia es la versión.
Elohim con sentido singular. El profeta Ezequiel usó la palabra Elohim como equivalente al sustantivo singular Elohá, con referencia a una deidad cualquiera, para recalcar su naturaleza supuestamente divina en contraposición a la naturaleza humana de los terrestres. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así sea Adonai Yahweh, por cuanto se ha enorgullecido tu corazón y has dicho, yo soy él, morada de Elohim, habito el corazón de los mares, cuando eres un hombre y uno un él, y has equiparado tu corazón al corazón de Elohim. Ezequiel 28, versículo 2. El pueblo de Israel usó la palabra Elohim para designar un ídolo. El pueblo acudió a Masa ante Aarón y le dijo, anda, haznos un Dios Elohim, que vaya delante de nosotros. Todo el pueblo se quitó los pendientes de oro y se los trajo a Aarón. Él los recibió y fabricó un novillo de fundición. Después les dijo, este es tu Dios Elohim, Israel, el que te sacó de Egipto. Éxodo 32, versículo 12. No es la Biblia española. Por el contexto resulta claro que en este caso la palabra Elohim debe entenderse en sentido singular, como muy bien hace la Nueva Biblia española, y no en sentido plural, como lo hacen la Reina Valera y Cantera Iglesias. El hecho es que ellos hicieron un solo becerro de oro y proclamaron esa sola imagen como su poderoso Elohim. Era una sola imagen, no dos ni tres. Primera Samuel encontramos que la palabra Elohim se aplica a una deidad singular, Dagón. Segunda Reyes 1, versículo 2, 3, 6 y 12. La misma palabra en plural se le aplica a Baal Zebub, una deidad singular. A una deidad femenina como Astoré se le aplica el mismo título Elohim. No hay en hebreo otra palabra para deidades femeninas. Se habrá notado que en cada uno de los pasajes anteriores se menciona una sola deidad o ídolo, y sin embargo a cada uno en particular se le aplica la palabra plural Elohim. Así que el uso escritural de esta palabra apoya la afirmación del gramático hebreo Gesenio, en el sentido de que la palabra Elohim tiene también un sentido singular y es un plural de excelencia o majestad. Esto es cierto también de otros títulos plurales en las escrituras hebreas, como veremos más adelante. La palabra Elohim se usaba antiguamente para designar la deidad particular de una persona o de un lugar. Los marineros cobraron miedo y clamaron cada uno a su Dios Elohim. Y se acercó a Jonás, el capitán, y les dijo, levántate, invoca a tu Dios Elohim, quizás se cuide Ja Elohim de nosotros y no perezcamos. Jonás 1, 5 y 6, Cantera Iglesia. Así que Yahweh es la deidad singular de Israel, Éxodo 5.1, en el mismo sentido en que Baal es la deidad singular de Ecrón, Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 2. Interesante notar que la palabra Elohim se usa una vez en la escritura para designar a un fantasma o una aparición, el supuesto espíritu de un hombre muerto. Y la mujer pasó a decirle a Saúl, a un Dios Elohim vi que subía de la tierra. 1 Samuel 28:13, traducida del Nuevo Mundo. Este es en verdad un versículo muy iluminador y es una verdadera prueba para la destreza o falta de ella de los traductores bíblicos. La versión Reina Valera, como de costumbre, rinde este versículo de una manera inexacta y confusa. Dice, he visto dioses. El contexto muestra que esta es una manera errónea de traducir esta palabra aquí. La medium espiritista no vio más que a una sola persona y Saúl entendió que era Samuel. Pero aún traducir Elohim aquí como un Dios, como hace la traducción del Nuevo Mundo, es inexacto y engañoso. Aun cuando sea técnicamente correcto, es interesante notar cómo se traduce aquí esa palabra en otras versiones de la Escritura. La versión popular, veo a un Dios. Versión Regina, vi dioses. Smith Goodspeed, he visto a un ser divino. Latinoamericana, veo un fantasma. La Biblia de Jerusalén, veo un espectro. Cantera Iglesia, he visto un ser sobrenatural. Ediciones Paulinas, he visto un espíritu. ¿Quién dijo que las palabras de Elohim significa siempre Dios o dioses o un Dios trino? Es evidente que la versión Cantera Iglesia nos ofrece el significado más razonable de acuerdo con el marco de referencia en el que se la usa aquí.
Nótese nuevamente que aquella mujer vio la apariencia de una sola persona. Así que una vez más la palabra Elohim significa un ser singular, de ningún modo plural. La palabra Elohim, evidentemente, en sentido singular, se le aplica también a Yahweh, el poderoso verdadero. A ti se te ha mostrado para que sepas que Yahweh es Ha Elohim y no hay otra fuera de él. Deuteronomio 4:35. Es interesante notar las diversas maneras en que se ha vertido Ha Elohim en varias traducciones. La versión popular lo traduce así: Yahweh es el verdadero Dios. Y la versión moderna dice: Yahweh solo es Dios. ¿Por qué estas versiones rinden de esa manera el título hebreo Ha Elohim? La razón para esto se dará más adelante bajo el subtítulo de plural de majestad. Ahora quiero recalcar el hecho de que en este versículo en particular, así como en muchos otros, resulta claro que la palabra Elohim se usa con un sentido singular muy evidente. Lo mismo es cierto en cuanto a la palabra Elohim usada en Génesis, capítulo 1. El hecho de que se use en conjunción con un verbo en singular es indicativo de su sentido singular. En la frase Elohim creó los cielos y la tierra, el verbo creó está en singular. Por lo tanto, Elohim tiene que ser singular en este caso. Elohim aplicado a hombres, ángeles y reyes. En los relatos anteriores hemos visto que la palabra Elohim se aplica a Yahweh y también a ídolos, a demonios, a deidades imaginarias y hasta a un fantasma. Quería recalcar en aquellos párrafos que en muchísimos lugares la palabra Elohim, aunque en plural, se utiliza con sentido singular. Otro aspecto que queremos hacer notar es que esta palabra no siempre significa un ser divino, poderoso y sobrenatural, sino que también se le aplica a hombres, a reyes y a ángeles. El estudiante común de la Escritura no se percata de muchos de estos datos porque no se reflejan con exactitud en la mayoría de las traducciones de las Escrituras. Pero en algunos así se reflejan y además se pueden ver claramente cuando se cotejan con el texto hebreo. En varios pasajes de la Escritura, la palabra Elohim se le aplica a los ángeles o mensajeros espirituales de Yahweh. En este caso, la intención de la palabra es describirlo como seres superiores poderosos, semejantes a Yahweh en gloria. Salmo 8:5 dice: les has hecho al hombre un poco menor que los ángeles, Elohim. Aquí se traduce en la versión popular: lo hiciste casi como un Dios. En la Nueva Española se traduce: lo hiciste poco menor que un Dios. En la Nácar columna: lo has hecho poco menor que Dios. En la versión Regina: lo hiciste un poco inferior a los dioses ángeles. Desde el punto de vista técnico, todas estas versiones están correctas porque la palabra original es aquí Elohim. Sin embargo, versiones tan autorizadas como la Septuaginta griega, la Vulgata latina, la Peshitta aramea y la Biblia árabe traducen la palabra Elohim aquí como ángeles. Ahora bien, este pasaje se cita en los escritos mesiánicos en el libro de Hebreo. ¿Cómo se tradujo ahí la palabra Elohim? Los escritos mesiánicos se han preservado en el idioma griego y en el texto griego de Hebreos 2:7, la palabra hebrea Elohim se traduce como ángelo, ángeles mensajeros. Esta es la más contundente evidencia de que la traducción citada arriba, según Reina Valera, es correcta. Salmo 97:7 dice: adoren todos sus ángeles, Elohim, la Septuaginta. Aquí otra vez las versiones españolas generalmente traducen Elohim como dioses, pero la antigua Septuaginta la traduce como ángelos, ángeles. De modo que la palabra hebrea Elohim se aplica también a las criaturas celestiales que llamamos ángeles. Salmo 138:1, te cantaré salmos delante de los ángeles, Elohim, Septuaginta. Aquí también muchas versiones españolas traducen delante de los dioses, excepto la Biblia de Latinoamérica y versiones paulinas que traduce en presencia de los ángeles te canto. Evidentemente los traductores de la antigua Septuaginta estaban mejor familiarizados con el uso antiguo de la palabra Elohim y por consiguiente hicieron mejor trabajo que los traductores modernos. Ellos ciertamente sabían que a los ángeles también se les llama Elohim en las escrituras hebreas. La palabra Elohim se aplica en las escrituras a los jueces en general. La connotación en estos casos es que estos jueces están investidos de prerrogativas divinas, como lo son la implementación de la justicia y la ley y la decisión de vida o muerte para una persona. Salmo 82:1 dice: el Elohim está en la asamblea de los Elohim. En medio de los Elohim, él juzga. La traducción literal directa del hebreo, esa es:
Una traducción aún mejor sería: el poderoso está en la asamblea de los poderosos, en medio de los poderosos Él juzga. Es interesante cotejar cómo se ha traducido este en varias versiones castellanas. La cantera iglesia dice: Elohim se yergue en la asamblea de vida, en medio de los dioses juzga. La versión popular dice: Dios ha ocupado su lugar entre los jueces celestiales. El nuevo mundo, Dios está apostándose en la asamblea del divino, en medio de los dioses Él juzga. La Biblia latinoamericana dice: Dios asume su posición en su propia congregación, Él juzga en medio de los gobernantes. Nótese que en este pasaje la palabra Elohim se ha vertido de diversas maneras: Dios, dioses, divinos, jueces, jueces celestiales y gobernantes. La primera vez que aparece la palabra en el texto se refiere obviamente a Yahweh. Las siguientes dos veces se refiere a los jueces de Israel. En el verso 6, Yahweh mismo se diría a ellos diciendo: yo dije, ustedes son Elohim, es decir, ustedes son poderosos. Traduce esto como ustedes son dioses. Es incorrecto porque se refiere a hombres. Éxodo 21:6, entonces su amo lo llevará ante los jueces Elohim. Reina Valera, la versión cantera iglesia, traduce aquí: entonces su dueño lo llevará ante Dios. No esclavos. En este pasaje la palabra Elohim se refiere al Todopoderoso o a los jueces del tribunal israelita. Pero en el judaísmo se entiende que se refiere a los jueces de Israel. La misma diferencia de la traducción ocurre en el capítulo 22, versículos 8 y 9. Compare las diversas versiones de este pasaje. Yahweh mismo aplica la palabra Elohim a Moisés, Éxodo 7:1. La connotación aquí es que Moisés actuaría en representación de Yahweh como su embajador. De nuevo se hace necesario comparar versiones a fin de captar el pleno sentido de la frase. La Reina Valera dice: yo te he constituido Dios. Cantera iglesia dice: te he constituido como un Dios. La Nueva Biblia Española dice: te hago un Dios. El Nuevo Mundo: te he hecho Dios. La Nácar Columna: te he puesto como Dios. La versión popular dice: voy a permitir que actúes en mi lugar. Yahweh mismo aplica la palabra Elohim al rey Nabucodonosor: yo entregaré al sirio en manos del poderoso Elohim de las naciones. Ezequiel 31, versículo 11, el Reina Valera. Véase también 32:21, donde traduce el Giborim, como lo fuerte de lo fuerte. De nuevo veamos cómo rinde la palabra Elohim en Ezequiel 31:11, las siguientes versiones. La Septuaginta dice: Arconto Etom, príncipe de las naciones. La cantera iglesia dice: príncipe de las naciones. La Nuevo Mundo dice: el déspota de las naciones. Latinoamericana dice: un pueblo más fuerte. Herder, el más fuerte de entre los pueblos, en la versión popular: un jefe extranjero. Aunque la palabra hebrea que se le aplica aquí a Nabucodonosor es Elohim, la misma que se le aplica a Yahweh, ninguna de las versiones consultadas la traduce como el Dios de las naciones. Sin embargo, por otro lado, en todas esas versiones se le llama a Satán el Dios de este mundo, en 2 Corintios 4:4. Aquí el Nuevo Testamento hebreo dice el Ha-Olán, que se traduce propiamente el poderoso del mundo. La palabra Elohim en su forma poética, él, se aplica al rey Mashiach. En el título el Gibor, el mismo sentido en que se aplica a otros reyes del título el Giborim. Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, sobre cuya espalda reposa el principado y cuyo nombre se llamará Consejero Maravilloso, el Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de la Paz. Cantera iglesia. Vamos a ver otras versiones. La Nueva Biblia Española lo dice: y se llamará Milagro de Consejero, Guerrero Divino, Jefe Perpetuo, Príncipe de la Paz. La latinoamericana: y de él dirán: este es el consejero admirable, el héroe divino, el Padre que no muere, el Príncipe de la Paz. La otra versión interesante es la que ofrece la Biblia de la Sociedad Judía de Publicaciones. En lugar de traducir el nombre del niño mesiánico, lo transcribe como cualquier otro nombre hebreo sin traducirlo. Y se llamará su nombre Pele Yoes, el Kibor Abi Azar Shalom. Entonces dice en una nota: esto es maravilloso en consejo, es Dios el poderoso, el Padre eterno, el gobernante de la paz. Aplicando así todo el título como el mensaje que proclama el título mesiánico acerca del Padre, Yahweh.
La versión Septuaginta traduce este pasaje de una manera distinta, y su nombre se llama mensajero de gran consejo porque traerá paz sobre los príncipes y salud a él. Aunque la versión griega alejandrina lo traduce y su nombre se llama maravilloso, consejero, poderoso, potestado, príncipe de paz, padre de la era venidera. Es digno de notar que en varias versiones el título hebreo El Gibor se traduce como héroe divino o guerrero divino y no como Dios fuerte. La aplicación al Masías del título El Gibor no lo convierte en una deidad y mucho menos en parte de una trinidad, pues en ese caso habría que decir lo mismo de otras personas a quienes se les aplica el mismo título. Ezequiel 32, 21, versículo 27, los más destacados héroes, Elei Giborim, le dirán de en medio del Sheol, no yacen con los héroes caídos de antaño que descendieron al Sheol, cantera iglesia. El título Elei Giborim aquí se traduce así en las siguientes versiones de la escritura: Nácar columna, los valientes; la Regina, los más fuertes guerreros, los valientes; la edición paulina, los héroes más ilustres; el Nuevo Mundo, los hombres de nota de los poderosos; la Nueva Biblia española, los más bravos guerreros; la versión popular, los jefes más poderosos. En la parte del verso 21 no aparece en la Septuaginta griega, pero la palabra Giborim del verso 26 se traduce al griego como Gigantoi, es decir, gigante. Toda esa evidencia concuerda con la declaración del gramático Esenio de que el título mesiánico en Isaías 9:6 no significa Dios fuerte, como se ha traducido en la versión española, sino que significa héroe poderoso o guerrero fuerte. De las versiones arriba citadas tenemos algunos significados adicionales de la palabra Elohim o el valiente, fuerte, ilustre, notable y bravo. Elohim como adjetivo intensivo. La palabra Elohim, plural de Eloah, no solo se usa como título funcional de Yahweh y como título general de las deidades, sino que también se usa como adjetivo intensivo. Su función como adjetivo intensivo es reforzar la idea de grandeza y fuerza. Vamos a analizar los siguientes pasajes. Jonás 3:3. Y era Nínive una ciudad grande en extremo. Wedolá, la Elohim, la Reina Valera. En el margen de la nueva versión estándar americana dice que la frase Wedolá, el Elohim, significa literalmente una ciudad grande de Dios. Los traductores de la Septuaginta no trataron de traducir este modismo hebreo al idioma griego. En lugar de eso lo pasaron sin traducir al griego como megaletoteo, grande para Dios. Sin embargo, la versión inglesa de la Septuaginta, por ser Lancelot Brenton, la traduce como exceeding great, extraordinariamente grande. Y esta es la manera en que la mayoría de las versiones traducen la palabra Elohim en este pasaje, excepto la traducción del Nuevo Mundo, que al igual que la Septuaginta, no traduce el modismo. Veamos ahora cómo se traduce este hebraísmo en otras versiones. La Nueva Biblia española, una gran metrópoli. La versión popular, una ciudad tan grande que. La Nácar columna, una ciudad grande sobremanera. Y la versión moderna, una ciudad grandísima. Así que traducir aquí Ir Wedolá, el Elohim, como una ciudad grande al poderoso o a Dios es un sinsentido, porque la palabra Elohim no se refiere aquí a Yahweh, sino que se usa como adjetivo auxiliar intensivo en un modismo hebreo que simplemente significa muy grande, como reconocer el gran gramático Esenio y como traduce mucho hebraísta moderno. Primera de Samuel 14:15, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló, hubo pues gran consternación. Lejerdá Elohim, la Reina Valera. De nuevo, la traducción del Nuevo Mundo transfiere al español el modismo hebreo como un temblor procedente de Dios. En este caso, la Septuaginta presenta una variación interesante. En lugar de traducir éxtasis para teosu, traduce éxtasis para curio. Esto parece indicar que el manuscrito hebreo donde tradujeron la Septuaginta contenía en este pasaje el tetragrama sagrado en lugar de la palabra Elohim, así que parece ser que no solo el título Elohim, sino también el nombre sagrado de Yahweh se empleaba en el hebreo en un modismo que implicaba la idea de algo grande. Veamos cómo se vierte en otras versiones este modismo hebreo. La versión popular, un pánico enorme. Nueva Biblia española, un pánico sobrehumano.
La versión moderna, un temblor muy grande, y la nácar, columna, un terror divino. Resulta interesante que el idioma inglés tiene una equivalente exacta de este mismo modismo hebreo en la manera en que alguna gente usa la palabra mighty, poderoso. Es fácil ver que la palabra inglesa mighty tiene una cualidad intensiva en frases como I am mighty hungry, tengo mucha hambre, I am mighty hurt, estoy muy lastimado. La misma dinámica se da con las palabras hebreas Elohim. En este mismo sentido encontramos un controvertido pasaje que ha sido usado por teólogos cristianos para apoyar su idea de que el Mesías y Yahweh son la misma persona. El Salmo 45 fue escrito por los hijos de Coré y dirigido al rey, probablemente Salomón. Y este salmo ellos llaman al rey por el título Elohim. Si no fuera por la doctrina trinitaria no habría problema alguno con este pasaje, porque es usual en tiempos antiguos llamar a los reyes por título Elohim. Eso era usual. Este pasaje tanto Elohim como Gibor se aplican al rey israelita, aunque por extensión se le podría aplicar al rey Mesías. Según la nueva versión estándar americana, el pasaje se refiere probablemente a Salomón. El verso en cuestión dice: dirijo al rey mi canto, ciñe tu espada sobre tu molo, oh valiente Gibor. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Salmo 45, versículos 1 y 3 de la Reina Valera. Resulta claro que las palabras Elohim en el verso 6 puede traducirse propiamente de una manera distinta como lo hace Reina Valera, como lo demuestran las siguientes versiones. La Nueva Biblia Española, tu trono como el de un Dios. La Biblia de Jerusalén, tu trono es de Dios. La versión en inglés de hoy, el reino que Dios te ha dado. La versión estándar revisada, tu trono divino. La Nueva Biblia inglesa, tu trono es como el trono de Dios. Y la versión judía, tu trono dado por Dios. De manera que la expresión hebrea, Kisak Elohim, puede entenderse propiamente en cualquiera de estas dos maneras. Primero, como refiriéndose al rey llamándolo poderoso o divino. Y dos, como refiriéndose al trono, llamándolo trono divino en el sentido de que fue dado por el poderoso de los cielos, Yahweh. Esto está en perfecta armonía con el contexto, siendo que el Salmo 45 está dirigido evidentemente al rey Salomón, como para apreciar si se compara el verso 9 con Primera de Reyes 2:19. No es extraño que al trono de Salomón se le llame trono divino o trono Elohim, porque su trono era nada menos que el trono de Elohim. Lo dice en Primera de Crónicas 29, capítulo 29, versículo 23. Lo dicho sobre hebraísmo, que emplea el vocablo sobre Elohim, es cierto también en los escritos mesiánicos. En Hechos 7:20, en la versión Reina Valera, se le llama Moisés agradable a Dios. Pero en la versión moderna, en armonía con las mejores traducciones de las escrituras, se traduce sumamente hermoso, que es la traducción correcta del hebraísmo Tov le Elohim. En la versión griega, de hecho, la frase es asteo, tuteo. Pero esto no es una traducción del hebreo Tov a Elohim, sino una transliteración servil que no transmite el significado del original hebreo. La traducción del Nuevo Mundo lo vierte divinamente hermoso. Otro ejemplo del modismo hebreo en el escrito mesiánico es 2 Corintios 10:4, refiriéndose a las armas de nuestra milicia. Reina Valera incorrectamente las llama poderosas en Dios. Una traducción más correcta de este modismo hebreo se da en las siguientes versiones. Cantera Iglesia dice, de poder sobrehumano. La Regina, poderosas con virtud divina. Y la Nueva Biblia Inglesa, divinamente potente. Elohim como plural de majestad o excelencia. El hecho de que se le aplique un título plural a Yahweh, el Padre, o a cualquier otra persona, no significa que esa persona sea una entidad compuesta, que se consiste de dos o más elementos. Podemos ver esto no solo por lo que dijo el gran gramático hebreo Esenio, sino también por el uso que se hace en la escritura de los títulos plurales bajo el subtítulo los diversos usos de la forma plural de la gramática de Esenio. Dice, el plural excelentiae o majestati es propiamente una variedad del plural abstracto, ya que resume las varias características que pertenecen a la idea, además de poseer el sentido secundario de una intensificación de la idea original. Está así estrechamente relacionada con el plural de amplificación que se encuentra mayormente en la poesía. Así es especialmente con Elohim.
la deidad o Dios para distinguirse del plural numérico dioses, Éxodo 12. La suposición de que Elohim ha de considerarse meramente como un remanente de concepciones politeístas, es decir, como que era originalmente un plural numérico, era lo menos altamente improbable y además no explicaría los plurales análogos. Que el idioma ha rechazado enteramente la idea del plural numérico en Elohim siempre que denota un solo Dios, se prueba especialmente porque casi invariablemente va acompañado de un atributo en singular. Por ejemplo, Elohim Sadik, Salmo 110. Así que Elohim puede haber sido usado originalmente, no solo como plural numérico, sino también como plural abstracto, correspondiente con el latín numen y con el inglés Godhead, deidad. Y como otros abstractos de la misma clase, se ha transferido a un Dios concreto y sencillo. Otros plurales de excelencia. Elohim no es el único término hebreo que se usa como plural de excelencia. También tenemos Adonai, Adoní y Shaddai. Con muy pocas excepciones, cuando se aplica la palabra Adon a Yahweh, se la usa en forma plural Adonai, como en Génesis 18:27. Sin embargo, esto de ningún modo indica pluralidad de personas, dice el hebraísta Esenio. La terminación ahí es una forma antigua del pluralis excelential, usada en lugar de la más común in, como en Shaddai. La forma Adonai se aplica generalmente a Yahweh, pero la forma Adoní y Adonai, que también son plurales de excelencia, se aplican en la escritura hebrea a un hombre. Tenemos, por ejemplo, a Génesis 39:2, donde se usa el plural Adonai con una referencia a un solo hombre. Potifar, el amo de José, no solo se refiere a un hombre, sino que también se emplea con un adjetivo en singular, como en Isaías 19:4, y entregaré a Egipto en manos de un señor duro, Adoní Kasher. Así también en Génesis 42, versículos 30 y 33, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 3, 5 y 16. El plural Adonín se le aplica a Yahweh como con sentido singular una vez. En Deuteronomio 18 y 17 es donde se usa la forma Adoní, Adonín, soberano de los soberanos, en lugar de la forma más común Adón, Adonín. Dice Esenio que con excepción de Isaías 26:13 y Génesis 19:2 y versículo 18, en todos los demás lugares Adoní y Adonai son simples plurales de excelencia, teniendo exactamente el mismo significado en el singular. Con esta evidencia se muestra claramente que el glorioso pasaje de Deuteronomio 6:4, síntesis de la fe monoteísta, significa exactamente lo que dice. Yahweh es nuestro poderoso, Yahweh es uno. Esto es, Yahweh es único, singular, solo, absoluta, simple, no compuesto. Los trinitarianos dicen que el Padre es Yahweh, el Hijo es Yahweh y el Espíritu Santo es Yahweh, según lo cual había tres Yahweh, pero la inspiración nos dice que hay un solo Yahweh. Cuando Elohim dijo hagamos, algunos pretenden refutar la idea del plural de excelencia basándose en Génesis 1:26 y aduciendo que no hay un ejemplo hebreo de que alguien se refiera a sí mismo en plural. Pero aquí no se trata de un plural de excelencia. En este pasaje el Creador le está hablando obviamente a otra persona. Sin embargo, no se trata de una parte del Elohim que le habla a otra parte de Elohim. Es Elohim hablándole a otro ser aparte de él. Este es un caso distinto. Algunos creen que este es un caso del plural reflexivo. Otros piensan que se dirigía a los ángeles. Muchos aceptan que ese otro personaje era el verbo, como yo. El ángel de Yahweh, el primogénito de la creación, el que se hizo hombre y llegó a ser Yeshua, Jesús de Nazaret. Pero de todas maneras, Él es uno y el Elohim que le habla es otro. Pues hemos llegado ya a la parte final de este estudio y espero que les haya servido de mucho conocimiento y sobre todo pues decimos bendición. Si tenemos la mente abierta y cambiamos nuestros paradigmas, explicamos las escrituras como se deben de ser y las entendemos como quiere el Señor que las entendamos, vamos a tener riqueza maravillosa. Sigamos en esta odisea de buscando bien quién es nuestro Padre y quién es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, para adelante, bendiciones a la familia, a sus hijos, a sus hijas, a su esposo, a su esposa y a los que están alrededor. Que el Señor le provea todas las necesidades que el hombre necesita para sobrevivir en este planeta Tierra.
Les amo en el Señor. Bye. Dios me los bendiga.